Esta es la cuarta emisión del programa que estamos siguiendo sobre pensar el miedo, reflexiones en torno a la obra de Edgar Allan Poe. Y como ya les había adelantado el día jueves, hoy vamos a hablar sobre El gato negro, que es uno de sus cuentos más famosos. Y en una opinión muy personal y tal vez subjetiva, aunque no lo creo, porque a mí en lo personal me marcó demasiado este cuento, ya lo comenté el día jueves con Scarlett, que existen en la historia de la literatura. Así como uno donde se puede ver reflejada más las poéticas y las intenciones teóricas que tiene el autor estadounidense. En este contexto, pues voy a comentar un poquito sobre en lo que se enlaza con nosotros el invitado de hoy, hablar un poquito sobre la cuestión de la teoría del cuento de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe va a desarrollar una teoría especialmente de la forma y también de los efectos que genera el cuento. O sea, para Poe va a ser muy importante la forma de encadenar los sucesos o de ir encadenando elementos para poder dar un efecto final. Y va a ser muy importante en esta cuestión, y lo digo desde mi perspectiva, que estoy un poquito obsesionado con la narratología, que es una corriente de análisis literario, en cuestión de analizar todos los elementos mínimos que tienen que abonar al desarrollo de la trama. Por ejemplo, si vamos a comentar dentro del cuento, como ya se los comentaba en esos cursos que di casi express de teoría de cómo hacer cuentos, si vamos a involucrar un lápiz es porque con ese lápiz tenemos que matar al protagonista, ¿no? O tenemos que hacer que funcione de alguna forma o va a escribir la carta suicida. Si lo toma en las primeras líneas tiene que estar en el final del cuento. En ese sentido, tenemos que entender y analizar este cuento como lo que es una de las obras, a pesar de que es el un tercer cuento publicado por Edgar Allan Poe, va a tener ya un desarrollo muy similar a lo que marca la teoría del cuento que él mismo desarrolla y que va a ser retomada en su gran mayoría por autores latinoamericanos especialmente. Entre ellos va a estar Julio Cortázar, como ya hemos comentado en otras sesiones, y también Jorge Luis Borges, ¿no? Es otro enamorado de esta teoría del cuento. Pero bien, eh, dando introducción un poquito a lo que va a ser el gato negro, bueno, antes que nada, antes quiero presentar a la persona que nos va a acompañar, que me pidió que esperáramos unos minutitos, entonces yo no creo que haya problema, pero se los voy presentando para que lo conozcan. Él es Jaime Rogerio, es estudiante de biología y hace un pregrado en el Laboratorio de Mecanismos y Muerte Neuronal en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Bueno, creo que ya está aquí Jaime. No, bien. Este cuento es es una obra de verdad. Vamos a hablar con más detenimiento. Es una obra verdaderamente espantosa. No sé por qué Jaime le interesó tanto cuando le ofrecí. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, hola a Cuando le todos. ofrecí los cuentos que podíamos leer, que podía leer él, no sé por qué aceptó con el gato negro. Entonces creo que de ahí va a partir la primera pregunta. ¿Por qué Jaime? ¿Por qué el gato negro de Edgar Allan Poe? Pues hace ya varios años, em, en algún cumpleaños, no sé qué persona me regaló, creo que unos tíos que siempre han buscado, pues, les gusta mucho la lectura y pues siempre han buscado compartir ese gusto conmigo, me regalaron un libro un poco delgado sobre historias de terror y suspenso, pero de todos estos escritores clásicos, ¿no? O sea, incluso algunos cuentos de terror de que yo no sabía que, por ejemplo, tenía Dickens, y pues habría incluidos muchísimos de Guy de Maupassant y también de Edgar Allan Poe. Y yo creo que de todos los que estaban ahí, el que más, en aquellos momentos se me hizo como digerible y al mismo tiempo que me iba atrapando conforme iba leyendo el texto fue el del gato negro, porque también se incluía el del péndulo, me parece que se incluía también el de los crímenes de la calle Morgue, pero
bueno, era un libro ilustrado, entonces en parte las ilustraciones de los crímenes se me hacían como muy perturbadoras para esa época cuando era niño y no me llamaba mucho la atención ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Con un orangután ahí en las páginas. El del gato negro, sin embargo, se me hizo bastante interesante y pues me llamaba mucho todo lo que conllevaba la parte del gato, la parte del emparedamiento. Em, pero no, en realidad yo creo que en ese entonces no comprendía bien como toda la parte del sufrimiento que estaba, entre comillas, llevando el personaje, ¿no? O sea, me enfocaba más como en la parte paranormal de que el gato estuviera ahí, de que todo lo que sucede en el final, pero como es como de esos textos y pues en general las cosas que escribe Poe que me llaman a mí donde más, o sea, tú puedes enfocarte en los sucesos paranormales que ves en el texto, pero al mismo tiempo, ya cuando uno crece y está en diferentes contextos, pues también te puedes fijar en la parte del terror psicológico que ahí se ve, ¿no? En las partes que hablan más sobre trastornos, los miedos del personaje, que el personaje está ahí con traumas y pasando un montón de cosas que lo llevan a vivir incluso parte de estos sucesos paranormales. Mira, yo hace rato que lo leí y no sé, yo creo que no se me quita lo de mi carrera, siempre leo al último minuto, me espero 2 horas antes a empezar la lectura, pero hay dos características muy peculiares desde el inicio, ¿no? Se da cuenta, o caemos en la cuenta de que él está narrando desde una celda, el personaje no tiene nombre y va a haber una sucesión de cosas y de efectos. Y de hecho él lo va a decir, la vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Ujú. ¿Cómo, desde tu perspectiva, eh, que eres un estudiante de biología y de pregrado, cómo podemos dividir lo que es natural de lo sobrenatural? O sea, siendo que este cuento es completamente sobrenatural, en mi opinión, pero Poe va a decir entre sucesos naturales, causas y efectos naturales. Pues yo siento, bueno, lo que yo opinaría desde mi perspectiva, dada el área en la que estoy es como estudiante, am, las ciencias, bueno, lo que él describía como natural y lo que en general podríamos llamar como natural, yo creo que se refiere a aquellas cosas que lo que son llamadas ciencias naturales o en otro, bueno, en otras clasificaciones, las ciencias duras pueden o intentan explicar, ¿no? Y buscan explicación a estos fenómenos. Eh, Muchas veces, por ejemplo, hay autores que tratan de decir de defender mucho su área y que dicen que su área es lo suficientemente completa para explicar todos los sucesos, ¿no? Pero no es cierto, eso en realidad no es cierto y hace poco en un curso sobre evolución, que era más sobre filosofía de la ciencia que sobre evolución, un profesor nos hablaba sobre que en realidad sí, o sea, si nos fijamos bien, pues sí, cada área es lo suficientemente completa dentro de lo que estudia, pero tiene como sus límites, que si bien es un límite un tanto borroso en que comparten con la siguiente área, el siguiente, este, ¿cómo se llama esto? El siguiente grado de complejidad. em, pues cada área ahora sí que estudia lo suyo y en este caso lo natural y lo sobrenatural. A mi parecer lo sobrenatural es aquello que todavía no existen acercamientos ni siquiera aproximados para estudiar esas cosas que no comprendemos, pero que además también conllevan siempre preguntas muy metafísicas, ¿no? Siempre conllevan muchas preguntas de tipo ¿existe, no existe? Y pues siempre la respuesta es que pues no podemos decir que existe, pero tampoco podemos decir que no existe. Em, Mm, entonces, en este caso de lo sobrenatural, incluso hay una parte, ¿no? Del libro donde él trata de explicarse, bueno, no de justificar, como de convencerse de que lo que acaba de suceder no es algo sobrenatural y se arma toda una teoría de cómo es que se estampó la silueta del gato en una pared, ¿no? Y en esa parte, por ejemplo, cuando uno la lee, hasta se te hace más sensata una explicación sobrenatural que la explicación que él acaba de dar, que tiene más términos científicos.
y es chistoso, ¿no? Como hay veces donde uno puede aceptar más una explicación de sobrenatural o incluso tratar de apegarte a lo que es el azar, que dentro de como esta parte de la filosofía de la ciencia, hasta el azar mismo suena hasta algo sobrenatural, ¿no? Porque también se vuelve a lo mismo de la pregunta epi- epistemológica, metafísica de decir, ¿el azar existe o no existe? Y yo creo que va más Mm, por ahí, ¿no? Conlleva mucho de eso. ya estás aterrizando lo que quería, porque desde el inicio, bueno, sí va a haber esta parte sobrenatural, pero en la relectura, muchas personas, y eso me ha pasado, me pasó en mi primera lectura, que cuando dice que hay un demonio que lo acosa, pues yo me fui con la pinta luego de que había un demonio, ¿no? Así tal cual, y con esta mala fama que tienen los gatos, especialmente los gatos negros, ahora peor con el coronavirus, que pobrecitos se han infectado unos en el zoológico de Nueva York, los felinos, pero va a hablar sobre el demonio que es el alcoholismo para Poe, ¿no? O sea, Poe ha sido una persona que lamentablemente hasta fallece por culpa del alcohol, y algo muy curioso, lo emborrachan los republicanos para votar varias veces en una elección presidencial hasta que lo dejan ahí casi muerto. Pero en ese sentido, ¿cómo, desde ti, cómo te nacen estos demonios? O sea, ¿cómo podrías hablar de demonios en la actualidad? Para ti, ¿qué son los demonios en la actualidad? Mm, pues es que hay como muchas perspectivas de lo que son los demonios, no solamente como en cuestiones temporales, sino también en cuestiones, este, ¿cómo se dice esto? O sea, temporales y de lugares, Ajá. Crónico, diacrónico. no más bien en lugares geográficos, o sea, hay toda una diferencia en la percepción de los demonios, incluso no solo te digo en diferencias Ok. temporales, sino también geográficas. Del lado occidental, pues siempre tenemos como esta visión de los demonios más como religiosa, ¿no? La parte opuesta a la divinidad y a lo bueno. Y hasta donde yo más o menos, porque pues tampoco sé mucho del tema, pero hasta donde más o menos he podido percibir por ejemplo, en culturas orientales a los demonios se les tiene como algo un poco más terrenal, ¿no? Un poco más aterrizado, no algo tan abstracto y algo que solamente sale por ahí a hacer maldades, sino algo que pues incluso este, coexiste, ¿no? Por ejemplo, hay una figura que es un demonio que se llaman Janias, que Ujú. me explicaron por ahí que representan como el demonio que se les mete a las mujeres cuando tienen una conducta celosa, ¿no? Porque están mal vistos los celos, me parece, en Japón, entonces tienen como una visión más o menos de estilo. Y yo creo que en la actualidad, digamos, despegándonos de la parte que habla de los demonios como de la parte religiosa, yo creo que se habla mucho de las conductas negativas, de cuando una persona aparentemente buena eh, toma algún tipo de conducta o actitud frente a las cosas que no está muy bien visto y pues generalmente eso se habla, ¿no? De los demonios de cada quien, este, mm, casi, bueno, yo ya casi no lo he visto asociado, digamos, a personas, por ejemplo, ¿no? A como tal, al contexto completo de una persona. Casi siempre ya lo he visto más atribuido a momentos, muy en particulares o actitudes muy particulares negativas de las personas. Como, por ¿Tú ejemplo, cómo? Ajá. ¿Mm? No, 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 sigue, sigue, sigue. No, sigue, que sigue, sigue. en este caso del gato negro, por ejemplo, donde, este, él empieza a ver que tiene como algunas actitudes que aquí se habla de ¿cómo se dice? Am, es que era una palabra que me puse a investigar y tenía otra definición en el contexto del lenguaje, bueno, en inglés, que en español se traduce, digamos, de una forma, pero no significa lo mismo. Es ser perverso, la perversidad. Sí. Cuando él habla de que hay de que la perversidad es lo que lo lleva a cometer ciertos actos, me parece que uno entiende por perverso un acto malvado por el hecho de querer hacerlo, ¿no? Intencionado. Ujú. Y aquí se habla más como de una conducta autodestructiva, ¿no? Que es como más buscar hacer el acto perverso
esa sensación que produce por el simple hecho de conocer que va en contra de algunos, eh, por ejemplo, de leyes o de algunos preceptos que se han establecido. Y entonces en este caso, por ejemplo, esa conducta de perversidad que yo lo veo más como esa parte autodestructiva que pueden desarrollar las personas, es yo creo que lo que podría asociar al término de lo que ahora se ve como demonios, ¿no? Los demonios de cada persona. La siguiente pregunta iba muy relacionada hacia el gato, la que te quería hacer, que de hecho tiene un nombre bastante peculiar, Plutón, ¿no? Ah, Dios grecorromano de la muerte. Pero leyéndolo y viendo el contexto histórico social en el que se desarrolla, hacia el siglo XIX todavía existían brotes de peste bubónica e incluso en Estados Unidos hacia el siglo XIX hubo un pequeño brote en el puerto de Nueva York, ¿no? Bueno, digo pequeño porque no causó el desastre que causó la peste de 1323, pero sí tuvo un daño importante. Eh, ¿Para ti crees que el gato pueda simbolizar la peste? pues no lo había pensado porque, bueno, él siempre escribe sobre ingeniería, en general cosas sobre la muerte, ¿no? Y Ujú. siempre tiene estos símbolos que representan locura o representan muerte, siempre como que va por ese lado. Em, pues no lo había considerado. Yo quisiera creer que no, porque creo que sí tiene por ahí un texto más dedicado como a una cosa por el estilo como la peste, ¿no? Que es lo de la máscara de la muerte roja. Ujú. Em, yo en este lado lo veríamos más como a ese como término que vimos ahorita de los demonios internos de cada persona y cómo representa, no sé, tal vez el gato su sentimiento de culpa, su conducta autodestructiva. Este, porque por ejemplo, todo lo que comete el personaje, más allá de ser como hechos violentos, que a lo mejor en este contexto podríamos considerar como conductas de una persona misógina o violenta, ¿no? Por cómo maltrata y se lleva con su mujer. También podríamos verla a completamente una conducta autodestructiva por cómo él lo describe, ¿no? Que es querer eliminar todo eso que antes lo hacía feliz dentro de su vida. En cuestiones de la peste, yo pensaría que no, porque como que los síntomas, las conductas del personaje, más allá de ser como de un estado de sufrimiento y enfermedad progresiva que lo va a llevar a la muerte, yo lo veo más como en un contexto de locura, de paranoia, de sí, de autolesión. En ese sentido, entonces, ¿cómo te explicas o cómo explicas este final que es diferente a los finales de Poe? Y explico un poco. Poe siempre va a decir que los finales no tienen que ser sorpresivos, tienen que venirse desarrollando de una manera paulatina hasta desencadenar. Pero este final sí es sorpresivo porque él mismo se Ujú. delata. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué se delata a sí mismo? Bueno, Mm, aunque hay que decir que sí hay el elemento sobrenatural, está ahí en ese final, pero pues en gran medida él es el que lo provoca. ¿Por qué? pues, por ejemplo, este texto, yo conocí primero este del gato negro antes de muchos otros. Y por ejemplo, otro de los que conocí después fue el del corazón del ator y vi que se parecían muchísimo, ¿no? O sea, todo el corazón del ator podríamos incluso incluirlo adentro del gato negro porque todo ese paso de sentir culpa y sentir que hay algo ahí sobrenatural que nadie más percibe excepto él hasta que termina por él mismo delatarse. Ujú. Pero, o sea, como qué es lo que llevaría a Poe a presentar un final así sorpresivo. Mm, no lo sé. Em, supongo que es otra vez lo que representa el gato, ese como sentimiento de culpa. O sea, suena muy sorpresivo, pero si uno ve como lo que representa el gato negro a lo largo de todo el texto, ¿Qué el representa? más en particular el segundo gato, para mí representa, te digo, esta como poco Ujú. remordimiento y culpa que seguía persiguiendo al personaje, dado sus cambios, dado sus conductas resentidas con su pareja, sus mascotas, que al final él como que sin darse cuenta, él mismo lo mete adentro de la pared junto con lo que acaba de hacer. Y por más que dice sentirse tranquilo y dice que el gato, bueno,
en este caso su culpa ya ha desaparecido y sus sentimientos de intranquilidad que no lo dejaban dormir ya se fueron, pues al final eso no se ha ido igual que el gato, ¿no? Entonces, incluso puede ser como una representación medio sobrenatural de lo que el personaje está sintiendo, pero al mismo tiempo, pues representa este sentimiento de culpa, los remordimientos del personaje que nunca lo van a dejar y pues al final de cuentas, por más que trató de esconderlos ahí, pues son los que terminan explotando para que él, porque además es una reacción muy explosiva la que tiene, ¿no? Ni siquiera es como una culpa como poco a poco, sino es de repente truena y empieza a decir comentarios muy tontos sin darse cuenta por qué los está diciendo y termina por empezar a romper el muro. Entonces yo lo vería más por ese lado. O sea, sí es un final muy sorpresivo, pero yo creo que al mismo tiempo sí se había como que ido construyendo con el segundo gato que aparece. Ahí ya venía, yo ya tenía otra pregunta planeada, pero creo que ya se me olvidó, se me fue. La tenía en la lengua y se me fue. Ahorita regresa. Pero sí que a la siguiente, que te la tenía planeada, ¿cuál es tu opinión acerca del cuento? ¿Dónde, que es la pregunta obligada para todos los que están en estos círculos, dónde se encuentra el miedo en este cuento, para ti? ¿El miedo? El miedo, o crees que hay miedo, o crees que hay no. En el anterior, Scarlett dijo, pues yo no creo que hay miedo, hay más tragedia. Pero para ti, ¿dónde estaría el miedo? Si es que hay miedo, y si no, no hay miedo, ¿qué hay? Creo que en este sí hay miedo. Em, Miedo justamente a las... bueno, es un poco aparte del tema, pero hace poco había visto una película que se llama Aniquilación, es con Natalie Portman. Ujú. Es muy buena, no tiene nada que ver con lo que se puede ver en este texto, pero sí se toca mucho ese perfil autodestructivo que pueden tener las personas. Se relaciona al mismo tiempo con un poco la conducta autodestructiva de los humanos en general, se hace como una analogía con lo que pasa de las células cancerígenas, el padecimiento del cáncer. Y sí, como que se trata, bueno, se trata un poco de analizar los perfiles autodestructivos que tienen muchas personas de diferentes formas. En este caso, el personaje yo lo veo muy así porque esa parte donde él describe que él era una persona que expresaba mucho sus sentimientos y amaba todo, amaba mascotas, amaba a su esposa, es un cacho muy pequeño y ni siquiera, o sea, no lo aborda mucho, solo dice que es lo que lo llevó a tener una esposa, a tener mascotas y el 90% del texto son hechos que ni siquiera te hacen creer que eso fuera posible, ¿no? Igual ya hasta estaba mintiendo, igual estaba hasta justificando y tratando de dar un perfil más amistoso con el lector, ¿no? De que, pues yo sí era muy bueno, pero pues todo eso ya no, y poco a poco me fui entregando a la bebida y no sé qué. Yo creo que el miedo está muy en el fondo de lo que las personas al final sienten cuando se arrepienten de las cosas que cometen. Es como el miedo a lo que uno mismo puede llegar a ser, aun cuando ese perfil, esas conductas autodestructivas, esas conductas agresivas que desarrolla, incluso habla como una cosa parecida a los instintos, ¿no? Trata como que hay una parte donde aborda más o menos que esas cosas son más como instintos naturales del ser humano, pero que están tapadas con interacción social, leyes y bla, 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 ¿no? Pero igual y es como el miedo a esos instintos muy intrínsecos en el ser humano, el miedo a las consecuencias de conductas autodestructivas que podemos hacer. Y finalmente, cuando él primero le saca el ojo al gato y trata de olvidarse y bebe y trata de buscar un reemplazo y termina por ahorcar al gato para... Yo creo que es justamente ese miedo a las cosas que uno hace, a las consecuencias de los actos de uno, de las cuales uno no quiere hacerse responsable. Entonces siempre ese miedo siempre lo persigue y siempre esa conciencia de que eventualmente sus actos tengan una consecuencia, ese miedo yo creo que es lo que siempre está presente en el texto hasta el final del mismo. Ya recordé lo que iba a comentar, no era una pregunta tal cual, pero ahorita revisando la cronología de cuentos, bueno,
dijiste algo interesante que quiero señalar a continuación. Pero en la cronología de cuentos ya revisada, el del corazón delator se publica 3 cuentos después que este. O sea, primero es El gato negro, sigue el retrato de el extraño caso del señor Valdemar, que ya comentamos el sábado pasado, y el retrato oval. Posteriormente llega inmediatamente, y en la misma Gaceta, en la Gaceta de Voz, llegan estos cuentos. Es como la primera camada de cuentos donde hay una pizca sobrenatural, pero no se desarrolla todavía al 100%, como vamos a ver, por ejemplo, en Conversaciones con una momia o en Manuscrito hallado en una botella. Ese era el comentario. Y algo que señalas, creo que eres la primera persona que dice que los personajes de Poe narradores están mintiendo, ¿eh? O sea, eso se me hace interesante porque en la cuestión literaria todos decimos hay que creerle al narrador, ¿no? O sea, hay que hacer el pacto de verosimilitud, pero es el primero que dice, no, pues tal vez está justificando con eso, y creo que estoy completamente en sintonía con esa opinión. Uh, ya antes de irnos, ¿cómo marca Edgar Allan Poe tu vida o cómo ha marcado tu vida Edgar Allan Poe? Pues sí ha sido bastante importante porque como que de pequeño no había yo tenido un interés muy en particular por un autor, ¿no? Eran, ya sabes, los textos obligados de escuela y los leías y ya el acercamiento de muchas personas, no sé, con Harry Potter y pues sí, como que creas un gusto por la saga de libros, pero pues no buscas bien si hay otros textos del autor. En mi caso con Poe, al ver esta colección de libros, de esta colección de historias de terror de varios autores, en ese libro, te digo, es un libro infantil, tiene muchas ilustraciones, pero se hace mucho énfasis en el libro y yo lo veía muy remarcado siempre en plasmarte quiénes eran esos autores, ¿no? Como que en todo el libro tratan de decirte, mira, estos textos de aquí, este de acá y este de acá son escritos por este mismo cuate, este de acá y este de acá son escritos por este otro. Y hasta atrás hay como unas lápidas, unos dibujos de unas lápidas con los escritores y una pequeña biografía y te tratan de meter en contexto de qué escribían, cómo eran. Y pues te digo, estos son de los que más me gustaron, los de Edgar Allan Poe. Este, mm, digo, leí un poquito de quién era y así me pareció pues muy sorprendente ver su biografía porque él es completamente algo gótico, ¿no? O sea, todo lo que escribe es él completamente y es como si él estuviera compuesto de los textos que escribe, ¿no? O sea, las ojeras que tiene, la cara medio siniestra que presenta, el estado donde él vive, em, todas esas cosas como que se me hicieron muy llamativas y después me enteré que había un equipo de fútbol americano que se llamaba Los Cuervos de Baltimore y pues no sé, muchos como que de equipos tienen una historia donde son llamados a partir de los empleos predominantes en el estado, eh, no sé, lo que existía ahí antes, cosas por el estilo. Y en el caso de los cuervos, a mí se me hizo muy llamativo, ¿no? Dije, bueno, ¿por qué se llaman los cuervos? Y ya investigué y me di cuenta que Edgar Allan Poe había nacido y había muerto en Baltimore. Su poema pues, más famoso es El Cuervo. Y entonces dije, órale, pues es un origen de nombre de equipo pues muy interesante, ¿no? Se me hace más interesante que saber, no sé, que en Pittsburgh muchos trabajaban con acero y por eso se llaman los aceros. Se me hizo esto más llamativo. Y y pues ya me empezaron a llamar mucho la atención sus textos, los leía, siempre que en escuela nos pedían alguna investigación, algún trabajo sobre algún escritor, alguna serie de textos, pues me gustaba mucho tratar de compartirles a mis compañeros sobre estos cuentos de terror digo, de Edgar Allan Poe, porque pues eran, para mí son más que los típicos textos que solo tienen un hecho sobrenatural y ya, o no sé, solamente hay asesinatos, incluso le adjudican la creación de la novela policíaca, ¿no? Me parece. Entonces, Sí. pues varios de esos textos también me han gustado muchísimo y el ver cómo él combina elementos de novela policíaca con elementos de terror psicológico y elementos de hechos sobrenaturales que ni siquiera predominan en sus escritos son de las cosas que más me gustaron y pues para mí ese símbolo del cuervo dentro del folclore en general es de los ejemplos más bonitos que a mí se me ocurren, ¿no? Como él
siempre lo dibujan con un cuervo y él es ya parte de ese folclore que envuelve a este animal. Y pues ver que este animal que era de mis favoritos, pues se me hizo muy padre, ¿no? Ver que un escritor le había dedicado un texto así a un animal como el cuervo. Bien, bien. Bueno, ya concluimos, Jaime. Te agradezco mucho Ah, creo que sí. tu Ok. presencia este sábado 2 de mayo. Has dicho cosas bastante interesantes. Voy a tener que replantearme varias cosas del cuento. Y eso es lo que me encanta, ¿no? Me encanta siempre estar volviendo a releer y repensar cualquier texto. Te agradezco mucho. ¿Algo que quieras agregar antes de irnos, Jaime? Espera, creo que se está cortando. ¿Sí? Ah, no, que si querías agregar algo antes. Uy, sí, se cortó, Jaime. Bueno, esperaremos un ratito a ver si regresa. ¿Ya, Jaime? Ok, Ajá, ya, ya, ya. ya, ya, ya. Que si querías agregar algo más antes de irnos, Jaime. Ah, no, nada más. ¿No? Bueno, entonces agradecemos mucho. Esta es la cuarta transmisión. La siguiente transmisión, el jueves, vamos a, bueno, todavía no decido si va a ser jueves o sábado, pero vamos a discutir la máscara de la muerte roja y manuscrito hallado en un bolsillo. No, manuscrito hallado en una botella. El del bolsillo es Ujú. de Cortázar, que vamos a comentarlo también porque a mí me encanta hacer las intertextualidades. Entonces, gracias Jaime, te lo agradezco mucho, tu tiempo, tu espacio y tus reflexiones y tu tiempo de lectura para este cuento. Sí, te mando abrazos y también les quiero decir a los que nos vieron y a los que nos verán que Jaime también lo invito porque aparte de ser un muy, muy buen amigo, también es el rey friki, entonces sus opiniones siempre son muy precisas y me encanta la forma en las que llega a abordar diferentes temas que en lo cotidiano podríamos decir, no, no puede ser posible. Entonces, siempre tener una opinión que rompa con la dicotomía occidental siempre es bueno. Entonces, te agradezco, Jaime. Un abrazote.